Construir y celebrar. 13 días experimentando el libro de Nehemías. Capítulo 2, segunda parte. La carne. Observemos una radiografía del funcionamiento de la carne en nosotros. A lo largo del libro de Nehemías, veremos los obstáculos que aparecen cuando el pueblo decide construir el muro. A mi entender, amigo mío, de todo el Antiguo Testamento, es Nehemías quien nos da un cuadro extraordinario de luz sobre cómo funciona la carne. En la gran mayoría de los comentarios exegéticos sobre Sanbalat, Tobías y Gesem, se los simboliza como enemigos, demonios, el diablo, etc. Y, aunque no está errada esa lectura, creo que lo que representan en realidad es la triple actividad de la carne. Observemos las menciones a la misma. Dos. La carne aparece fundamentalmente cuando Dios te da todo. La primera mención es en Nehemías capítulo 2 versículo 10. Pero oyéndolo, Sanbalat horonita y Tobías el siervo amonita les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. No es en las pruebas, en las peores tentaciones que aparece la carne, sino en los mejores momentos. En el capítulo 2, cuando el rey le dio todo a Nehemías, cartas, permisos, ejército, etc., aparece la primera mención. Oyéndolo Sanbalat y Tobías, les disgustó en extremo. El sentir carnal. Todo disgusto en nuestra vida es la carne hablándonos. Nehemías estaba por hacer un bien, algo hermoso, y allí apareció la carne. A esta no le gusta que disfrutemos del bien de Dios. No le gusta cuando las bendiciones vienen una tras otra a nuestra vida. Toda molestia que percibas cuando te está yendo bien es la carne. Fíjate que aquí solo se menciona por el nombre a esos personajes y el malestar que les produjo ver tanta bendición. Es un malestar interno que aparece durante una victoria o luego de una bendición. ¿Puedes identificar alguna situación en tu vida de la carne actuando de esa manera? 3. La carne aparece cuando activas al cuerpo a crecer en Cristo. Cuando el rey le dio todo a Nehemías, aparecieron los nombres de dos enemigos, Sanbalat y Tobías, capítulo 2, versículo 10. Y ahora que el cuerpo le dijo que sí a Nehemías, vamos a edificar, vamos a reconstruir el muro, nuevamente aparecieron, pero crecidos. Ahora eran tres. Un nuevo amigo se sumó, Gesem, capítulo 2, versículo 19. Pero cuando lo oyeron Sanbalat horonita, Tobías el siervo amonita y Gesem el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo: ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? La carne no aparece cuando estamos mal, siempre aparece en momentos de gloria. En aguas profundas, la única oposición que tenemos es nuestra propia carne. Al principio, cuando se enteraron de que Nehemías tenía todos los materiales, dice el texto bíblico que Sanbalat y Tobías se disgustaron. En el capítulo 2, versículo 10. Pero ahora, cuando el cuerpo puso manos a la obra, la carne aumentó su intensidad. Hicieron escarnio, nos despreciaron, nos cuestionaron y nos acusaron de que hacíamos planes en contra del rey. La carne aumentó su intensidad. El hablar carnal. Cuando percibes en tu interior algo de lo siguiente, presta atención, pues es la carne hablando. Toda burla o vergüenza. Soy un fracasado, soy un desastre, soy un perdedor, etc. Todo autodesprecio. Esto que hice es una tontería, no sirve mucho lo que hago, no valgo, etc. Cuestionar lo que hago. No sé si es suficiente,
no creo que lo mío aporte algo, etc. Autocastigo, esto lo hago para mostrarme, no tuve una buena motivación, etc. La carne cuestiona, pregunta, quiere frenar la obra. La carne no puede agradar a Dios. La respuesta de Nehemías en el versículo 20 sigue siendo la respuesta que le debemos dar a nuestra carne. No tienes parte ni derecho en nada. Por eso es que necesitamos tener la claridad de que la carne no sirve en absoluto. Cuando identifiques algunas de estas señales, significa que la carne está activa. Cuando percibas un sentir carnal, cuando oigas una voz interna carnal, llévalo a la cruz inmediatamente. Cuando identifiques algún malestar carnal, dile, me levantaré. El Dios de los cielos me prosperará. Ahora sí podemos ver a estos tres personajes como un símbolo de la vida carnal que hay en todos nosotros. En la carne conviven tres personajes que hacen lo mismo, pero desde su lugar. Los tres son nuestro yo. Sanballat simboliza las emociones de la carne. Tobías simboliza los pensamientos de la carne. Gesén simboliza la voluntad de la carne. 4. La carne aparece cuando estamos edificando a Cristo. En la próxima mención vemos el aumento de la carne, puesto que a medida que el espíritu crece y Cristo es edificado, la lucha aumenta en nuestro interior. Todo el pueblo empezó a edificar el muro, todos estaban trabajando unánimes, en el capítulo 3, y allí aparecieron nuevamente esos personajes. Leemos en el capítulo 4, del 1 al 3. Cuando oyó Sanballat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera, e hizo escarnio de los judíos, y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria, y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías, amonita, el cual dijo, lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una zorra lo derribará. Miremos una radiografía aún más detallada de cómo funciona la carne. El enojo excesivo o la pérdida de control emocional, la burla o el desprecio, hablarles mal a otros, malestar por vivir en la cruz o en el altar o buscar más de Él, pensar que lo que hacemos no tiene valor. Fíjate cómo repiten el mismo discurso, cual en eco. Los tres se han unido, mente, voluntad y emociones contra el espíritu, y van por más ahora. Cada uno de ellos recurrió a sus ejércitos para cuidarse. Esto simboliza cómo la carne busca apoyo en el mundo, en el sistema, en la cultura, en otros, en voces que nos quieren convencer de cesar de construir a Cristo. Mi amigo, cuando identifiques esto en tu vida, ve al altar. Nehemías hizo una oración fuerte sobre ellos. Les habló con firmeza. Les contestó, nos levantaremos y edificaremos. El Dios de los cielos nos prosperará. Él, bajo la fuerza del Espíritu, les puso un límite a ellos. Ese límite se llama altar. Fíjate, mi amigo, que Nehemías, cuando les respondió, no les mostró las cartas del rey, ni hizo alusión alguna, ni ostentación de los permisos, no. Él les habló del Dios de los cielos. La carne no necesita esas cosas, sino una sola, el fuego de la cruz. El veredicto para la carne es siempre el mismo y único, la cruz. La carne no tiene mejora, redención, ayuda, crecimiento, educación. Debe morir. Debo caminar bajo la cruz. La más grande dificultad para el Señor es mi vida natural. Tanto lo malo como lo bueno para Dios no sirven. Sigue siendo vida natural o viejo hombre. Cuando mi vida natural muere,
la vida divina se manifiesta. Dice Romanos capítulo 8, versículo 13: Porque si vivís conforme a la carne, habréis de morir. Mas si por el Espíritu hacéis morir los hábitos del cuerpo, viviréis. La carne no tiene derecho a entrometerse en nada del Espíritu. Tengo comunión con el Espíritu Santo para que me diga qué debo llevar a la cruz en este momento. Le pregunto al Señor qué debo llevar a la cruz en este momento. Si cada día tengo comunión con el Espíritu Santo y entrego algo en la cruz, la ley del Espíritu de vida actúa de manera espontánea. Cuanto más permitimos que la luz del Espíritu Santo brille dentro de nosotros, más el viejo yo o el viejo hombre pierde su posición y más disminuyen y desaparecen gradualmente todos los elementos carnales de nuestro vivir. Debemos aplicar la muerte a nuestra carne y sus expresiones, vez tras vez y paso tras paso. Cuanto más se mueva el Espíritu Santo en nosotros, tanto más el Señor realizará la obra de hacernos morir. ¿Lo hacemos? Lleva al altar lo que Él te muestre.